Hay cosas que buscarán mi cuerpo por todo lo malo que hice. Yo no iré al cielo, y esos demonios querrán ocupar mi rostro, por lo que deben hacer lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Soy Oscuridad Absoluta, y le doy la bienvenida a este espacio. Todos sabemos que las abuelas son guardianas de los secretos más profundos, y de las vivencias más increíbles. En este canal, mi misión es rescatar y presentarles esas historias que personas como tú me comparten, sobre sus propias abuelas, relatos que de otro modo se perderían en el tiempo. Hoy abrimos el archivo para escuchar historias de abuelas que no te dejarán dormir. Sin nada más que decir, comencemos. Alguien me quería. Hace algunos años mi abuela me vio muy mal. Supuestamente yo me sentía muy bien, pero ella me vio muy demacrado. Me dijo que cuando hay mal de ojo, el huevo lo absorbe. Me hizo una limpia. Al romperlo en el vaso, la yema estaba oscura, casi negra. Alguien te quiere muerto. El huevo se lo dio a una gallina. A fuerza hizo que se lo comiera. Al día siguiente la gallina amaneció fría. Ella le lloró, porque sabía que la condenó. Pero dijo que era la gallina o yo. No sé si solo fue la superstición de la abuela o qué, pero desde ese día noté cambios en mi vida. La comida me sabía más rica, y lo que más me hizo creer en ella fue que todos los antibióticos que me habían causado un choque anafiláctico dejaron de causarme alergia. Gracias hasta el cielo, abuela. Un favor para un... Antes de contar la historia, tengo que aclarar que lo que la abuela decía, un don, pero para mí es una maldición. Poder ver cosas que otros no ven, escuchar y sentir sensaciones que otros no pueden sentir. El don de ver a los muertos, decía la abuela. Pero esto me causaba un terror terrible. No quería saber nada del poder o don que decía la abuela. Había muerto el padre de uno de mis compañeros de escuela, y aunque no lo conocía, toda la escuela decidió acompañar a nuestro compañero, o al menos los del mismo grupo. Desde que yo entré a la sala de velación, sentí una sensación extraña. Algo de ahí me molestaba, me hacía sentir incómodo. Es muy común que las personas que van ahí miren al muerto, pero como yo dije antes, yo veía otras cosas, que los demás no. Así que no quise acercarme al ataúd. No conocía yo al señor en mi vida, mucho menos iba a quererlo ver ahora que estaba muerto. Pasé poco más de 1 hora y media ahí, porque como dije antes, algo me molestaba en ese velorio. No eran las personas, era el ambiente que se me hacía demasiado pesado. Muy pronto me fui a casa, ya había cumplido con mi compañero, pero salí de ahí sintiéndome bastante cansado, como si mi cuerpo estuviera pesado. Mientras me preparaba para irme a dormir, veo a un hombre parado al lado de mi cama. Nunca antes lo he visto, pero sé quién es ese hombre que hay ahí y sé que es un fantasma. No es más que el padre de mi compañero. Me mira con tristeza y me dice que por favor le diga a su hijo que lo perdone. Asimismo desaparece, dejando la habitación con un frío tan gélido que me hace castañar los dientes. Ese día es sábado, así que no podré hablar con mi amigo hasta el lunes, sin saber si después del dolor de la pérdida de su padre, él quiera ir a la escuela. No importa, el lunes le diré, es lo que pienso. Pero a la noche siguiente aquel personaje vuelve a aparecer, haciéndome el mismo pedido, que le pida a su hijo que lo perdone, y aunque sé que puedo verlos y que no son agresivos, o al menos con los que yo he interactuado, cuando ellos llegan traen un frío particular que es difícil de explicar. No es el frío que trae el clima, o como cuando abres el refrigerador, no es un frío que sale desde dentro de tu cuerpo y hace que no sepas cómo quitártelo. El lunes a primera hora veo a mi compañero y le digo lo de su padre, no diciéndole que se me aparece, simplemente le digo que en un sueño me dijo aquello. Él sin más se pone a llorar y me dice que su padre en vida fue bastante agresivo, tanto con él como con su madre, y que él le guarda rencor, pero después de aquello a lo mejor intente perdonarlo. No le digo más nada porque no quiero ahondar en el tema de los maltratos de su padre. Yo cumplí con lo que aquel hombre me pedía. A la noche siguiente no apareció, pero la sensación de frío que les dije antes sí se sintió, como si hubiese venido a darme las gracias, pero sin la necesidad de aparecerse ante mis ojos. Después de esto he vivido muchas más vivencias con los muertos, pero esas son otras historias, no tan terroríficas como esta, porque esas apariciones no son tan nítidas
tan reales como las de este señor. Historia de Alex Morales Gómez. La casa de la abuela. Mateo vivía con su abuela en una vieja casa de madera. La mujer, frágil y encorvada, apenas hablaba y él la trataba con desprecio, la empujaba, le gritaba y se burlaba de sus manos temblorosas. Para él era una carga. Una noche, después de una discusión, ella cayó al suelo y no volvió a levantarse. Mateo no llamó a nadie hasta el día siguiente, y cuando lo hizo, solo dijo: mi abuela ha muerto. Al día siguiente, sintió un extraño alivio. La casa estaba en silencio por primera vez en años, sin pasos lentos, arrastrándose por el pasillo, sin respiración agitada, detrás de la puerta de su cuarto. Pero esa noche, mientras cenaba, escuchó el crujir de la mecedora en el salón. Se detuvo. La había dejado vacía, pero se movía lentamente, como si alguien estuviera sentado en ella. Debe ser el viento, murmuró. Al acostarse sintió un golpe seco contra la puerta de su habitación, luego 3 golpes más, silencio, y después una voz grave y cansada: Mateo, no me despedí. La puerta se abrió sola. En la oscuridad, la silueta encorvada de su abuela entró, arrastrando un pie. Sus ojos eran 2 pozos negros, y sonreía mostrando unos dientes que no había tenido en vida. Ahora vivirás conmigo para siempre. La mecedora comenzó a moverse otra vez, pero esta vez en su cuarto. Mi abuela se echó una bruja. Ella contaba esa historia con orgullo. Decía que en su pueblo había una señora que era una bruja, que según la gente podía convertirse en guajolote para meterse a las casas cuando había mujeres embarazadas. Cuando mi tía, su hija mayor, quedó esperando gemelos, la abuela prácticamente se mudó con ella para cuidarla. Decía que por las noches llegaban guajolotes al patio sin razón, y que eso no era normal, hasta que un día se hartó y gritó que si seguían apareciendo, los iba a hacer mole. Después de eso, los guajolotes dejaron de verse en el patio, pero mi tía empezó a escuchar otra cosa por las noches: pasos en el techo, como si algo caminara despacio, con patas de ave. La abuela decía que esas cosas no se iban a detener, así que una madrugada puso a hervir agua y se quedó esperando. Cuando escuchó las pisadas, subió rápido y lanzó el agua hacia el techo. Según ella, en ese momento salió corriendo una mujer desnuda, gritando de dolor entre la oscuridad del patio. Mi tía decía que solo escuchó el alboroto cuando nunca vio a nadie. La abuela pensó que eso la espantaría, pero las pisadas siguieron apareciendo cada noche. Entonces preparó una atarraya de pescador y esperó el momento cuando volvió a escuchar algo caminando sobre el techo. Lanzó la red y atrapó un enorme guajolote que no dejaba de forcejear. La abuela siempre juró que no era un animal normal. Decía que ningún guajolote andaba caminando en los techos en plena madrugada, y que por eso cumplió su palabra y lo hizo mole. En la familia casi nadie quiso probarlo, solo mi tía embarazada lo comió. Y años después siempre decía algo raro de uno de mis primos, que a veces veía cosas que nadie más veía, y que de vez en cuando tenía una suerte absurda cuando compraba cachitos de lotería. Mi abuela asistió a su propio funeral. La abuela falleció cuando yo tenía 13 años. A ella la velaron en nuestra casa, por el espacio. Recuerdo que esa noche eran las 12 y había mucha gente en la casa. El ataúd estaba en la sala. En un segundo fui al baño. El baño estaba fuera de la casa, pero muy cerca. Ahí había una cortina, ya que no tenía puerta. Me senté y escuché: hijo, necesito pasar al baño. Fue la voz de mi abuela. Yo no supe qué responder, solo me quedé ahí en la taza fría. No me asomé, pero les juro que 10 minutos después, mi abuela, o por lo menos lo que se estaba haciendo pasar por ella, se asomó corriendo un poco la cortina. Grité: mis papás llegaron. La abuela me abrió la cortina. Mis papás no sabían qué era lo que me había pasado, pero supieron que algo estaba mal. Me fueron a dejar a la casa de mi tía con mis primos. Años después me contaron que la abuela había advertido sobre esto: hay cosas que buscarán mi cuerpo por todo lo malo que hice. Yo no iré al cielo, y esos demonios querrán ocupar mi rostro, por lo que deben hacer lo siguiente. Mi papá me contó que él puso un espejo frente a ella y le dijo: este rostro es solo tuyo. Rompió el espejo e inmediatamente clavó el ataúd, sellándolo para siempre. Yo quería mucho a mi abuela, pero ahora cada vez que veo una foto,
Recuerdo la imagen de esa cara sonriente a través de la cortina.